Imaginen esto. Un patíbulo no para una horca, sino para una humillación. Un castigo tan insólito que ni los lobos de mar más curtidos lo habían presenciado jamás. En el vibrante corazón del Caribe, donde el siseo del viento se mezcla con el lamento del mar, una fecha se grabaría a fuego en la memoria de todos: 18 años. Esa era la edad de Sofía, la pirata más temida del archipiélago. Y lo impensable ocurrió. Virgen, fue entregada a un teniente, no como trofeo, sino como una condena. Qué oscuro secreto, qué transgresión imperdonable, pudo llevar a semejante acto. El asombro silenció los puertos, la incredulidad se apoderó de las tabernas, y la pregunta flotaba en cada brisa salada. ¿Qué, por todos los demonios marinos, le hizo él? Para entender la magnitud de aquello, debemos retroceder a la época dorada de la piratería, un tiempo donde el Caribe no era un paraíso turístico, sino un caldero hirviente de ambición, peligro y desesperación. Barcos cargados de tesoros cruzaban rutas marítimas salpicadas de arrecifes y emboscadas. Reyes y reinas, imperios y corsarios, todos luchaban por un pedazo de ese pastel empapado en salitre y sangre. En este escenario brutal y despiadado nació Sofía, aunque su historia no comenzó con el rugido de los cañones, sino con el silencio de la soledad. Huérfana desde muy joven, criada en la dureza de los puertos donde la supervivencia era el único credo, aprendió a leer más las intenciones en los ojos de los hombres que las palabras en los libros. Su ingreso al mundo pirata no fue por una búsqueda de riquezas. Fue la necesidad, la cruda realidad de no tener alternativas en un mundo que no ofrecía piedad a los desvalidos. Apenas una niña, se enroló como polizón en un navío mercante que, por azares del destino o de la mala suerte, terminó bajo el abordaje de una tripulación de bucaneros. En lugar de ofrecer resistencia o llorar su destino, Sofía observó. Aprendió los códigos no escritos de ese salvaje universo: la lealtad feroz dentro de la tripulación, la astucia para la navegación, la ferocidad en el combate. Los piratas, hombres rudos y sin escrúpulos, la apodaron la silenciosa no por falta de voz, sino por la enigmática quietud con la que observaba y absorbía cada detalle, por su misteriosa capacidad de aparecer y desaparecer sin ser detectada, y por la precisión mortal de sus pocas palabras. No pasó mucho tiempo antes de que esa niña silenciosa se transformara en una fuerza de la naturaleza. Su astucia la hacía prever las tormentas y los movimientos de la marina. Su ferocidad en el combate era legendaria, manejando la espada con una destreza que hacía palidecer a los veteranos, y su inquebrantable carácter se forjó en las batallas, en las pérdidas, en la lealtad jurada a quienes consideraba su familia en alta mar. Pero detrás de la implacable, la silenciosa, la temida capitana que surcaba los mares con una voluntad de hierro, se ocultaba un velo de misterio, una vulnerabilidad que nadie había logrado descifrar, un lado de su alma que solo se revelaba en los momentos de más profunda introspección. Esa dualidad, esa mezcla de dureza y enigma, la hacía no solo temida, sino también, paradójicamente, fascinante, incluso para sus enemigos. Su ascenso en este mundo dominado por hombres fue meteórico y brutal. Cada abordaje, cada motín sofocado, cada persecución naval que evadía, era un peldaño más en la escalera de su leyenda. No se hizo con el mando por linaje o por capricho, sino por pura capacidad. Demostró una y otra vez que su mente era más afilada que cualquier sable y su coraje, más grande que la más imponente ola. Los viejos lobos de mar, que al principio la veían con desdén o piedad, pronto aprendieron a respetar la autoridad en su voz y la eficacia en sus órdenes. Bajo su mando, la tripulación del Espectro del Alba se convirtió en una máquina bien engrasada, temida en cada puerto por su velocidad, su astucia en el combate y su disciplina inusual para un barco pirata. Se decía que Sofía era capaz de leer el viento antes de que soplara y de ver los barcos enemigos antes de que aparecieran en el horizonte. Sin embargo, a pesar de la ferocidad con la que enfrentaba a sus adversarios y de su implacable búsqueda de botines, Sofía se regía por un código propio, no escrito, que la diferenciaba de los sanguinarios corsarios que poblaban los mares. No derramaba sangre innecesariamente, no atacaba a los indefensos, y a diferencia de otros, nunca traicionaba una palabra dada. Era una pirata, sí, pero una con principios, un hecho que, paradójicamente, la hacía aún más peligrosa y respetada. Esta singularidad, sin embargo, la convirtió también en blanco de la envidia y el resentimiento de aquellos que veían sus acciones como una debilidad o una afrenta a las verdaderas costumbres piratas. Pero incluso la más astuta de las lobas de mar no está exenta de la marea de la fortuna. El fatal giro no llegó de la mano de un enemigo formidable en batalla abierta, sino de una sombra oculta, un veneno lento tejido con envidia y ambición. Fue la traición, el arma más vil, la que selló su destino. Un contramaestre desleal, comprado con la promesa de una capitanía y un botín que nunca vería, guió a una escuadra naval británica a una cala oculta, un refugio que solo Sofía y su tripulación más leal conocían. No hubo abordaje épico ni combate glorioso, fue una emboscada,
un ataque sigiloso al amanecer. El espectro del alba fue inmovilizado, y Sofía, superada en número y sorprendida en la quietud de la noche, fue capturada. La noticia de la caída de la silenciosa se extendió como la pólvora, pero lo que siguió a su captura superó cualquier expectativa. Las autoridades coloniales, hartas de sus audaces incursiones, no querían una ejecución sumarísima que la convirtiera en mártir. El almirante en jefe, un hombre de mente retorcida y crueldad calculada, ideó un castigo que iría más allá del dolor físico, buscando la aniquilación de su espíritu y de su leyenda. Su sentencia no fue la soga ni el sable, sino una humillación sin precedentes, un mensaje para todas las mujeres que osaran desafiar el orden establecido. Será entregada virgen a un teniente, para que él haga con ella lo que dicte su honor. El veredicto heló la sangre incluso de los marineros más curtidos. Una pirata temida, entregada como un objeto, su valía reducida a su estado de pureza, su espíritu sometido por la fuerza. La expectación fue brutal. ¿Cómo reaccionaría la indomable Sofía? ¿Qué hombre sería el elegido para ejecutar semejante ultraje? El morbo se apoderó de todos, y la noche señalada se cernió sobre el puerto, cargada de una tensión casi palpable. La oscuridad de aquella noche se cernía sobre la fortaleza con un peso denso, casi opresivo. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes y grotescas en las imponentes murallas, mientras el rumor del mar a lo lejos parecía el susurro de un juicio inminente. El aire estaba cargado de una expectativa malsana, tan espesa que casi se podía masticar. Todos, desde el almirante que había ideado el castigo hasta el guardia más raso, contenían la respiración, aguardando el inicio de aquel espectáculo cruel. ¿Y Sofía, la silenciosa? Su rostro, iluminado esporádicamente por el temblor de las llamas, era una máscara enigmática. No había rastro de miedo ni de súplica, solo una impávida resolución que desconcertaba a sus captores. Sus ojos, profundos como el océano, parecían desafiar no solo a sus verdugos, sino al propio destino. Mientras tanto, en algún rincón de la fortaleza, el teniente designado para cumplir con tan ignominiosa tarea se preparaba. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente? ¿Era un hombre que se deleitaba en la humillación, un autócrata sediento de poder, o un alma reticente, atrapada en un deber que repugnaba a su honor? La puerta de la celda se abrió, el silencio se hizo aún más profundo. La escena estaba lista. ¿Sería una noche de sometimiento o, contra todo pronóstico, el inicio de algo totalmente distinto? La curiosidad se convirtió en una tortura. El elegido para tan controvertida misión era el teniente Raderick Finch, un oficial naval británico que, a primera vista, parecía la antítesis de la brutalidad que se esperaba. No era el típico lobo de mar curtido por años de crueldad y saqueo, sino un hombre de origen noble, educado a las mejores academias, con una mente más inclinada a la estrategia militar y a los estudios de cartografía que a los garrotes y los latigazos. Finch había ascendido las filas de la Royal Navy no por conexiones familiares, sino por su intelecto agudo, su disciplina férrea y un sentido del honor que, paradójicamente, ahora se veía puesto a prueba de la forma más degradante. Había servido con distinción en varias campañas, ganándose el respeto de sus superiores por su astucia en el combate y su rectitud moral, inusual en la corrupta jerarquía naval de la época. Para él, esta misión no era un premio ni una oportunidad de satisfacer bajos instintos, era una afrenta directa a sus principios más arraigados. La idea de que su honor dependiera de someter a una mujer, y menos aún de esa manera, le revolvía el estómago. Luchaba contra sus propios prejuicios, la imagen que la propaganda naval había pintado de los piratas como demonios sin alma, y la cruda realidad de tener frente a sí a una mujer, joven, y a pesar de su fama, sorprendentemente impasible. La curiosidad, sin embargo, también lo carcomía. ¿Quién era realmente esta Sofía la silenciosa que había desafiado a todo un imperio y ahora se enfrentaba a él con una mirada tan desafiante como resignada? Esta noche no solo sería un castigo para ella, sino también una prueba de fuego para la moral y la humanidad de Raderick Finch. Cuando el teniente Finch ingresó en la celda tenuemente iluminada, la expectación era casi insoportable, incluso para el guardia que selló la puerta con un chirrido metálico. Sofía estaba sentada en un taburete de madera, con las manos atadas, pero su postura no denotaba sumisión. Sus ojos, antes desafiantes, ahora lo observaban con una quietud serena, casi de evaluación. Raderick se acercó lentamente, su uniforme impecable contrastando con la crudeza del lugar. El silencio se prolongó, un duelo de miradas en el que las palabras parecían innecesarias. Él no se lanzó sobre ella, no pronunció amenazas, ni intentó exhibir su autoridad. En cambio, se detuvo a unos pasos, su rostro una mezcla compleja de deber y desconcierto. «Soy el teniente Raderick Finch», dijo finalmente, su voz calmada, desprovista de burla o triunfo. «Y usted es Sofía, la silenciosa, punto». Ella asintió levemente, sin apartar la mirada. «Entiendo la situación en la que estamos»,
continuó él, su voz casi un murmullo, y comprendo el propósito de este castigo. Fue en ese instante, en medio de la tensión que debería haber precedido un acto de humillación, cuando ocurrió lo inesperado. Sofía, con una voz suave pero firme que rara vez usaba, la misma que había dictado órdenes en medio de tormentas y batallas, rompió el protocolo de la víctima. Y usted, teniente Finch, dijo, parece ser un hombre que, a pesar de las apariencias, detesta este papel tanto como yo. La aserción fue un golpe, no por su insolencia, sino por la precisa lectura de su alma. Roderick la miró, sorprendido. No era la pirata salvaje que le habían descrito, ni la víctima que esperaba encontrar, sino una mujer con una perspicacia devastadora. En lugar de una rendición, Sofía le ofreció una confrontación intelectual, un desafío silencioso a su moralidad. Lo que ocurrió entre ellos esa noche no fue la imposición de una voluntad por la fuerza. Fue una conversación. Una extraña e intensa negociación de almas en la que, paradójicamente, ambos subvirtieron las expectativas de sus captores y la de ellos mismos. Fue un acto de piedad, sí, pero una piedad que no vino de la compasión unilateral, sino del reconocimiento mutuo de la dignidad, incluso en las circunstancias más degradantes. Lo que le hizo él, lo que ella permitió, fue mucho más profundo que cualquier acto físico. Desmanteló el propósito mismo del castigo, transformando la humillación en un inaudito acto de entendimiento y quizás, de una inesperada alianza. La mañana siguiente, el rumor de lo acontecido en la celda del teniente voló como reguero de pólvora por toda la fortaleza, y poco después, por cada taberna y barco anclado en el puerto. No hubo ni una señal de forcejeo, ni un grito que delatara el acto ignominioso que todos esperaban. Los guardias, que habían permanecido apostados toda la noche, solo pudieron reportar un silencio inusual, roto ocasionalmente por el murmullo de voces bajas, pero nada que indicara el castigo esperado. Cuando los vieron salir, la perplejidad se apoderó de todos. Sofía, con la misma impávida resolución de siempre, y el teniente Finch, visiblemente afectado, pero con una dignidad intacta, o incluso acrecentada. La incredulidad se transformó en asombro, luego en una oleada de chismorreo y especulación. La tripulación de Sofía, todavía prisionera, sintió una mezcla de reverencia y perplejidad. ¿Qué clase de magia oscura había utilizado su capitana para subvertir incluso su propia condena? Entre los oficiales británicos, el desconcierto era palpable. El almirante, al enterarse de la ausencia de incidentes y de las extrañas circunstancias de la noche, estalló en cólera y frustración. Aquel castigo, ideado para humillar y destruir la moral de la pirata, se había transformado, en la mente de todos, en una especie de victoria silenciosa para la silenciosa. No solo no había sido doblegada, sino que, de alguna manera incomprensible, había doblegado la voluntad de su verdugo. La percepción de ambos, la pirata y el teniente, había cambiado para siempre, y el dilema para la autoridad era monumental. ¿Qué hacer con una condena que había fallado estrepitosamente en su propósito? Esta historia apenas comienza a desvelar sus misterios. Cada giro, cada decisión inesperada, nos acerca a un desenlace que nadie podría prever. Si te apasionan los relatos que desafían lo establecido y te sumergen en un mundo de intriga y coraje, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita. No querrás perderte lo que el destino les deparó a Sofía la Silenciosa y al teniente Finch. Lo que sucedió después de aquella noche en la celda del teniente es la parte más intrigante de esta leyenda, una que desafía la lógica y las expectativas de la época. Para el almirante, la situación era insostenible. No podía ejecutar a Sofía después de que su castigo se hubiera convertido en una farsa pública. Tampoco podía simplemente liberarla. La solución, dictada por la exasperación y el deseo de deshacerse de un problema embarazoso, fue el exilio. Sofía fue desterrada a una isla remota y deshabitada del Caribe, con provisiones mínimas y la certeza de una muerte lenta. Era una forma de ejecución que permitía a la corona mantener una fachada de justicia, mientras se libraba de la molesta pirata. Pero el almirante no contaba con la peculiar naturaleza de la relación que se había forjado en secreto entre Sofía y Roderick. El teniente Finch, por su parte, fue reprendido severamente por su negligencia en el cumplimiento de la orden, aunque la falta de una acusación formal de desobediencia insinuaba que las autoridades preferían enterrar el asunto que investigarlo a fondo. Fue relegado a tareas administrativas, lejos del mar que tanto amaba. Sin embargo, en el silencio de su ostracismo, Roderick no olvidó la profundidad de los ojos de Sofía, ni el inusual pacto silencioso que habían sellado. Movido por un sentido de justicia inquebrantable, y quizás por una fascinación inconfesable, el teniente Finch usó sus contactos y la fortuna familiar para urdir un plan. No fue una alianza inmediata ni un escape romántico, sino un rescate calculado, arriesgado y llevado a cabo con la precisión militar que lo caracterizaba. Semanas después de su destierro, un pequeño bergantín,
sin insignias y bajo el mando de una tripulación de inusual lealtad, apareció en el horizonte de la isla desierta. A bordo no venía un amante rescatador, sino un hombre que reconocía el valor en la otra persona, un hombre que se negaba a ser un mero peón en un juego de crueldad. Este acto, el del teniente liberando a la pirata, marcaría el inicio de una nueva fase en sus vidas, un camino que se bifurcaría de las sendas esperadas, pero que siempre estaría entrelazado por el recuerdo de aquella noche que lo cambió todo. La historia de Sofía la Silenciosa y el teniente Raderick Finch, una vez liberada de los confines de los informes navales secretos y los susurros de los puertos, no tardó en transformarse en una de las leyendas más fascinantes y duraderas del Caribe. No era una historia de tesoros perdidos o batallas navales épicas, sino una de una resistencia mucho más profunda. Se narraba en las tabernas llenas de humo, se cantaba en los fossesles de los barcos mercantes y se susurraba alrededor de las fogatas de los campamentos piratas, pero siempre con asombro y una pizca de incredulidad. El castigo que el almirante había ideado para humillar a Sofía se había vuelto, irónicamente, su mayor triunfo. El despojo de su libertad sexual, concebido como el colmo de la degradación, se convirtió en la prueba de su inquebrantable fortaleza, la demostración de que su espíritu era invulnerable a las estrategias más retorcidas de sus captores. La figura de la pirata virgen, entregada y sin embargo no doblegada, se grabó en el imaginario colectivo como un símbolo de la autonomía femenina en un mundo que negaba tal concepto. Y la del teniente, un modelo a seguir en tiempos de oscuridad, demostrando que incluso en medio de la barbarie, el honor y la dignidad podían prevalecer sobre el deber ciego. Su vínculo, nacido las circunstancias más adversas, se convirtió en una oda a la posibilidad de la humanidad en medio de un conflicto despiadado, desafiando no solo las convenciones sociales y morales de la época, sino también las expectativas más arraigadas sobre la naturaleza humana. Se les recordaría no por su riqueza, sino por su valentía. Pero más allá de la aventura y el romance, la historia de Sofía y Raderick es una poderosa alegoría sobre la tiranía del poder y la inquebrantable lucha por la libertad individual. La sentencia del almirante no era un simple castigo legal, era un acto de dominación simbólica, un intento de despojar a Sofía no solo de su cuerpo, sino de su autonomía, de su misma identidad como mujer y como líder. El objetivo era sentar un precedente aterrador, un recordatorio brutal de quien ostentaba el control en un mundo patriarcal y jerárquico. Sin embargo, en un giro magistral, Sofía, con su aplomo y su inesperada intelección, junto a la inesperada integridad del teniente, desmanteló esa tiranía desde dentro. Rechazaron someterse a la narrativa impuesta, demostrando que incluso la situación más vulnerable, la dignidad humana y la capacidad de elección pueden persistir. La historia nos fuerza a reflexionar sobre la compleja naturaleza de la moralidad en tiempos de guerra. ¿Dónde reside el verdadero honor? ¿En la obediencia ciega a órdenes crueles o en la valentía de actuar conforme a una conciencia más elevada? Finch, al desafiar implícitamente el mandato del almirante, no solo salvó a Sofía, sino que salvó una parte de su propia humanidad, trascendiendo las limitaciones de su papel militar. Su acto fue un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la chispa de la compasión y el respeto mutuo puede encenderse, transformando la desesperación en un faro de esperanza. Es una narrativa que eleva la historia de piratas de un mero cuento de aventuras a una profunda meditación sobre la resistencia del espíritu humano. Si bien la historia de Sofía la Silenciosa y Raderick Finch flirtea con la ficción, su eco resuena con verdades profundamente arraigadas en la propia naturaleza humana y en la rica tradición de las leyendas marineras. No existen registros históricos de un castigo idéntico o de una pirata con su nombre y destino, pero su relato bebe de la esencia de innumerables mujeres que, a lo largo de la historia, desafiaron las normas impuestas, ya sea desde la cubierta de un barco pirata como Ambani o Mary Read, o desde la resistencia cotidiana. La figura del noble militar, que actúa con honor en un contexto deshonroso, es también un arquetipo universal. Estas narrativas, aunque en ocasiones adornadas por la imaginación, no son meros cuentos de fantasía. Son espejos que reflejan nuestra perenne fascinación con la libertad frente a la opresión, la dignidad de la adversidad y la capacidad de las personas para forjar conexiones inesperadas incluso en los abismos de la crueldad. Son leyendas que nos recuerdan que el espíritu humano, indomable y complejo, siempre buscará su propio camino, incluso contra viento y marea. Si esta profunda inmersión en una de las historias más singulares del Caribe te ha cautivado, te invitamos a unirte a nuestra tripulación. Suscríbete para explorar más relatos que van más allá de lo convencional, desenterrando verdades ocultas y personajes inolvidables. Agradecemos su tiempo y la atención prestada a esta poderosa narrativa. Recuerden, incluso los anales de la historia más brutal, la humanidad siempre encuentra una forma de dejar su marca, transformando el destino y redefiniendo lo que creemos posible. No te pierdas esta épica aventura que redefine las leyendas del mar. Suscríbete para más historias legendarias.